Buenas noches, abogado. Mi nombre es Micaela Rubio y yo les voy a hablar sobre el principio de igualdad procesal. Bien, en la primera diapositiva, pues podemos observar que tenemos un pequeño índice. Como punto número uno, voy a hablar sobre resumen. Punto número dos, sobre los fundamentos doctrinarios. Punto número tres, definiciones de varios autores. El punto número cuatro, sobre un análisis de la sentencia. Como punto número 5, un mapa conceptual. Como punto número 6, tenemos el mapa semántico y como punto número 7 tenemos pues lo que son las conclusiones. Bien, podemos ver que aquí nos podemos ver un resumen sobre el principio de la igualdad procesal. Bien, esto nos habla sobre la igualdad procesal. Es decir, que este es un principio fundamental del derecho procesal que garantiza a todas las partes de un proceso judicial las mismas oportunidades para ejercer sus derechos y así formular sus defensas en condiciones de equidad. Este sistema de justicia democrático de igualdad procesal implica que tanto el demandante como el demandado puedan presentar pruebas, puedan alegar sus argumentos, interponer recursos y así participar activamente en el juicio sin sufrir discriminación de ningún tipo. Asimismo, el juez debe actuar con total neutralidad, sin favorecer a ninguna de las dos partes y así garantizar el procedimiento que se desarrolle con reglas claras y con reglas justas sobre todo. Bueno, aquí, bueno, esto tenemos como un pequeño resumen que nos habla sobre aquel principio de igualdad, que es un sistema de justicia democrático. El demandante como el demandado pueden presentar pruebas y asimismo puedan participar activamente en el juicio sin tener que sufrir ningún tipo de discriminación. La otra diapositiva nos habla sobre los fundamentos doctrinarios. Fundamento doctrinario. Este implica que las partes del proceso deben tener igualdad de oportunidades para así influir sobre la decisión judicial. Un pequeño análisis sobre esto que dije es que la igualdad no solo se limita a un trato formal, sino que se debe de traducir en una equidad real dentro del proceso judicial. Otro fundamento doctrinario que tenemos es que la igualdad de las partes es un elemento estructural del proceso justo. Un pequeño análisis de esto es que resalta la importancia de que los jueces estén atentos a las condiciones reales de las partes. La otra diapositiva nos habla sobre las definiciones de varios autores. Pues aquí tenemos pues la definición de el autor de nombre Giovenda Giuseppe, que este habla sobre el principio de la igualdad procesal, o sea, que obliga a que las partes estén en condiciones equitativas para así la defensa de sus derechos dentro del proceso. Giovenda remarca que este principio no solo es una garantía, sino que es un requisito estructural para el correcto desarrollo del proceso. Bien, como segundo punto tenemos a Fixa Mudio Héctor, que es otro autor, que él nos indica que la igualdad en el proceso judicial no implica uniformidad, sino que implica equilibrio. Como un pequeño análisis es que aquí se distingue entre igualdad formal e igualdad real. Esta perspectiva justifica, por ejemplo, que a una persona en situación de vulnerabilidad se le ofrezca garantías adicionales como defensor público, para así restablecer el equilibrio frente a una parte mucho más poderosa. Listo, aquí tenemos pues una sentencia que nos habla sobre el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. O sea, el tema de esta sentencia en sí es el recurso de casación interpuesto por el GAC cantonal de Centinela del Cóndor, que vulneró el derecho al debido proceso de las garantías de cumplimiento de las normas y derechos, al ser juzgado por la juez, o por el juez y por la jueza. En sí, un pequeño análisis sobre esta sentencia es que la Corte Constitucional del Ecuador aborda el principio de igualdad procesal en el contexto de una acción extraordinaria de protección presentada por las autoridades del gobierno autónomo descentralizado GAC del Cantón Centinela del Cóndor. La funcionaria fue cesada mediante la resolución 05 y una acción de personal. O sea, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 5 de Loja y de Zamora Chinchipe aceptó parcialmente la demanda de la funcionaria, declarando la nulidad de las mencionadas resoluciones y así ordenando su reintegro y el pago de las remuneraciones no percibidas. O sea, la Corte Constitucional examinó si las decisiones judiciales impugnadas vulneraron derechos constitucionales, particularmente el derecho al debido proceso y la igualdad procesal,
Tras el análisis, la Corte concluyó que no se evidenciaron violaciones a derechos constitucionales que justifica la acción extraordinaria de protección. Este caso destaca la relevancia del principio de igualdad procesal y la necesidad de las autoridades públicas actúen conforme a los principios de legalidad y respecto a los derechos fundamentales. Bien, pues en la otra diapositiva, pues nos vamos a hablar ampliamente sobre algunos códigos que hacen alusión al principio de la igualdad procesal. Como punto número uno tenemos a la Constitución del Ecuador, en su artículo número 76, literal uno, que nos habla en todo el proceso en el que se determinan derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. El Código Orgánico también de la Función Judicial, que nos habla sobre el artículo 4, sobre el principio de supremacía constitucional, el Código Integral Penal, en su artículo 5, numeral 5, que nos habla sobre los principios procesales, y el Código Orgánico General del Proceso, que nos habla en su artículo 18 sobre el principio de igualdad procesal. O sea, que todas las partes procesadas gozarán de igualdad de oportunidades para así ejercer sus derechos, facultades procesales debidos y previstas en la ley. En la otra diapositiva vamos a analizar un mapa semántico aquí con algunas preguntas. ¿Qué implica el principio de igualdad procesal? Este principio implica garantizar y también implica también un trato equitativo, ¿verdad? ¿Cómo interpretan los autores Chiovenda y Fix Zamudio este principio? Uno de ellos lo presenta sobre como justicia material, mientras el otro lo presenta como condiciones equitativas, ¿no? ¿Qué dice el artículo 76 de la Constitución del Ecuador sobre este principio? Bueno, derecho a la igualdad procesal y igualdad de condiciones. O sea, esos son como que las dos cosas que presentan en el artículo 76. ¿Qué norma del COJEC reconoce expresamente el principio de igualdad procesal? Esto quiere decir que las partes deben tener las mismas oportunidades y también ejercer sus derechos dentro del debido proceso, ¿no? Y para finalizar, pues tenemos tres pequeñas conclusiones. Las pequeñas conclusiones, como punto número uno, nos habla sobre la igualdad procesal, que es un componente esencial del debido proceso, y este debe aplicarse en todo tipo de procedimiento judicial. Es decir, que su aplicación debe garantizar no solo igualdad formal, sino que también condiciones reales de equilibrio entre las partes. Y como punto número tres, tenemos que tanto la Constitución como los cuerpos legales del Ecuador consagran este principio como garantía para la imparcialidad y la justicia efectiva. Eso es todo mis diapositivas. Muchas gracias.